cuando recién entran los empleados, los someten a presiones muy altas, ¿no? O sea, precisamente, no únicamente es una criba, digo, para ver quién aguanta y quién no, sino pues para sentirse cómodo en lo incómodo, ¿no? Yendo esto al deporte de las aguas abiertas, digo, les puse 3 ejemplos de muchas, ¿no? O sea, yo les puedo decir que nadar de noche en agua fría, en algunos lugares, pues infestado de tiburones, no es lo más cómodo que hay, ¿no? Pero si uno quiere conseguirlo, o sea, nadar el Canal de la Mancha o la isla de Catalina o Molokai, pues tiene que hacerlo, ¿no? Y tiene uno que adaptarse a sentirse cómodo en la incomodidad, ¿no? Yo creo que quien les diga que nadar de noche en agua fría es lo más increíble que hay, es lejos de la realidad, ¿no? Es muy incómodo y hay que, pues, sentirse cómodo dentro de esas situaciones, ¿no? La importancia de adaptarse a las condiciones extremas, ¿no? O sea, yo creo que quien lo hace lleva una ventaja, ¿no? Y yo creo que ahora la pandemia nos dio una gran lección de que tuvimos que cambiar hábitos, tuvimos que cambiar nuestro día a día por, por razones externas, ¿no? Yo les puedo decir que en la vida cotidiana, no necesariamente el más fuerte, el más rápido, el más veloz es el que gana o cumple sus objetivos, ¿no? Sino el que se adapta mejor a las condiciones, ¿no? Y yo les quiero dar algunos ejemplos, ¿no? Ese que aparece ahí en la foto de Capri Nápoles en Italia, es precisamente el checo que les hablaba yo que había sido campeón mundial, ¿no? Pero aquí el punto es que en estos 40 años en competencias, yo llegué antes que muchos competidores que tenían pues mucho mayores y mejores condiciones físicas, técnicas, y sin embargo les gané, ¿no? Y la única conclusión a la que llego es que yo me pude adaptar, me supe adaptar mejor a las condiciones ese día que ellos, ¿sí? O sea, en condiciones acotadas de alberca, donde sabemos cuál es la temperatura, sabemos cuál es la distancia, o sea, no hubiera yo tenido pues ninguna oportunidad, ¿no? Entonces, la adaptación es muy importante, ¿no? Otra y es reciente, ¿no? O sea, enfóquense en las variables que están en tu control. Quizá influyas en las que no. O sea, dicho coloquialmente, vamos a enfocarnos y a trabajar en lo que está dentro de nuestra parcela, lo que está en nuestras posibilidades, y lo que no, pues olvidarnos, ¿no? Y yo ahí les puse, esta es una foto reciente precisamente del investimiento de la entronización al Salón de la Fama Internacional de Maratones. En mayo, digo, por así que el máximo reconocimiento que uno como nadador de aguas abiertas puede aspirar. Pero la reflexión esta que le estoy haciendo me vino porque posterior a que anunciaran mi investimiento, tuve 2 pláticas, 2 personas, donde básicamente me preguntaban, oye, si yo hago, y casi leían mi palmarés, ¿no? Si yo hago todo esto, ¿voy a entrar al Salón de la Fama? Y la verdad es que les dije, yo no lo sé, ¿no? O sea, yo no creo que esto sea una ecuación matemática ni una receta de cocina, que si yo hago estos nados me ponen la palestra, ¿no? O sea, yo creo que en un proceso colegiado, como es el seleccionar a la persona que va a ser entronizada, pues digo, así ha sido, así es, y mientras siga siendo un proceso colegiado por jueces que votan, pues así será. Está a la discreción de ellos, ¿no? Está a la discreción de ellos. Entonces, eh, digo, lo que yo sí tengo claro es que, o sea, nunca fue un fin llegar al Salón de la Fama, sí fue inspiracional, sí fue aspiracional, pero yo me enfoqué realmente en mis competencias, en ganarlas, en ponerme metas altas, en los nados, si lo hacía, pues no únicamente llegar, sino pues batir la marca nacional y si era lo suficientemente rápido, pues hacer el mejor tiempo del año de ese nado, ¿no? Y así salieron en muchas, ¿no? Y yo estoy seguro que eso
pues abonó a que fuese una consecuencia, ¿no? Entonces, si lo que está dentro de nuestro control es lo suficientemente bueno, habría que definir bueno a los ojos de los demás, eso puede tener resonancia donde no tenemos nosotros injerencia, ¿no? Como pudiera ser un proceso colegial. ¿Sí? Bueno, nunca sobreestimes la situación ni subestimes tus capacidades, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, y no nada más en el deporte, ¿no? O sea, en la vida, pues, si vamos a negociar con alguien o si vamos a emprender un proyecto, nosotros solitos ya nos ponemos obstáculos mentales, ¿no? O sea, ya llegamos, chin, vamos a negociar con tal y cual, y empezamos a poner trabas, ¿no? Tienen mayor capacidad financiera, tienen más experiencia, tienen más esto, ¿no? O si es el deporte, ¿no? O sea, si vamos a competir con un portento físico, técnico, de inmediato decimos, no vamos a tener oportunidades, ¿no? Y yo en esto de subestimar capacidades, les quise poner estos dos ejemplos. Les voy a pedir, a manera de ejercicio, si reconocen algunas de las personas que están ahí en la foto, lo escriban, ¿no? Del lado izquierdo tenemos, de la pantalla, tenemos a 3 gimnastas, ¿sí? Si reconocen alguna. Y del lado derecho tenemos a 4 basquetbolistas, de los cuales pues me voy a enfocar a uno de ellos, ¿no? Entonces, no sé si Mira, tengamos nos están respuesta. poniendo Alexa Moreno. Ajá, sí, Hasta ahorita solo han puesto a Alexa, muy bien, Simone Biles. muy bien, Solo lo que tú dices. muy bien. En efecto, Alexa Moreno y Simone Biles. ¿Y de los basquetbolistas alguna respuesta, Isa? No, todavía no. No ponen, yo creo que no. Ok, bueno, esa probablemente la más difícil. Les comento, ¿no? O sea, Alexa Moreno, hoy día una de las mejores gimnastas, la mejor gimnasta que tiene México, competido en Olimpiadas en varios ciclos. Hoy en día que van a empezar los centroamericanos, los Juegos Centroamericanos en algunos días, pues es una de las atletas que mayor posibilidad tiene de ganarla, ¿no? Sin embargo, ella fue una atleta duramente criticada porque no tenía un biotipo como, o sea, tan estilizado como la tienen, pues, el estereotipo de las gimnastas, ¿no? O sea, ahí podemos ver a Simone Biles, a la otra gimnasta rusa, y nada más por eso fue muy, muy criticada, ¿no? Injustamente, ¿no? Y del lado derecho vemos a Boxy Box, perdón, que es un basquetbolista de 1,67 m, que jugó 13 años en la NBA, que es la liga más competitiva de básquetbol en el mundo, donde el promedio de estatura son 2,5 m, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tienen en común tanto Alexa como Boxy es que, pues ellos, independientemente de su biotipo, siguieron su pasión. O sea, ellos creían en ellos y nada más. Les valía un sorbete lo que la gente opinaba de lo que ellos querían emprender, y fueron y han sido muy exitosos en sus deportes, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros o hemos visto que queremos seguir una pasión y por diversas causas, a lo mejor por subestimar nuestras capacidades, pues ni siquiera hacemos el intento, ¿no? O sea, imagínense qué hubiera sido si Boxy hubiera dicho, oye, pues 1,67, mejor me dedico a otro deporte, ¿no? Pero el básquetbol no es lo mío, ¿no? Sin pensar que iba a jugar 13 años en la NBA, ¿no? Y lo mismo con Alexa, ¿no? O sea, desde la Olimpiada del 2012, que fue muy criticada, pues, o sea, cuánta gente no hubiera abandonado y hubiera dicho, pues sí, a lo mejor la gimnasia no es lo mío. Bueno, la importancia del trabajo en equipo y confiar ciegamente en cada compañero. Yo hace rato les platicaba, pues que en las aguas abiertas, sobre todo cuando va uno en un cruce en el mar, como nadador lo único que ve es la inmensidad del mar, ¿no? La inmensidad del mar. Y uno tiene que confiar
ahora sí que literalmente ciegamente en lo que la embarcación haga o diga, ¿no? O sea, desde vamos a tomar esta ruta, aunque uno no crea que sea la correcta, hasta vas a tomar y tienes que tomar más abastecimiento, o incluso la más dura de todas, ¿no? O sea, tienes que salirte porque pues, no te ves bien o corre peligro tu vida, ¿no? Digo, en una ocasión, les platico, bueno, en 2 ocasiones, de hecho, nada más que en una no me di cuenta. Me tuvieron que sacar por hipotermia. En la primera sí sí iba yo bastante consciente. Y de hecho, cuando me sacaron, estaba yo bastante frustrado. El que tomó la decisión fue mi primo, el que vieron hace rato en la entrevista y en la televisión argentina. Y la verdad es que fue muy frustrante, ¿no? Muy frustrante, ¿no? Pero es parte de confiar ciegamente en el equipo. Ellos ven cosas que uno no ve como nadador. Y digo, aunque en ese momento me frustré y le dije hasta de lo que se iba a morir, en retrospectiva, yo creo que fue la decisión correcta, ¿no? Y bueno, pues es parte del trabajo en equipo, cualquiera que sea, ¿no? Ahora les quiero compartir un dicho, y ahora sí que en mi otra vida laboral tenía yo un jefe que siempre que veníamos con proyectos muy interesantes, muy ambiciosos, siempre nos decía, hay que pensar en grande, pero irnos por las piedritas, ¿no? Y esto lo que se traduce es, digo, pues antes de correr hay que caminar, ¿no? Entonces, si yo lo pongo en perspectiva de lo que ha sido, ahora sí que mi carrera como nadador de aguas abiertas, yo creo que una de las cosas que he hecho acertadamente es que, pues me he ido por las piedritas pensando en grande, ¿no? O sea, yo empecé, pues en el circuito nacional. Yo me acuerdo que en muchas ocasiones me invitaron a participar al circuito mundial, pero no lo hice porque no había ganado yo todavía, digo, en aquel entonces no había 3 competencias, ¿no? Era la triple corona mexicana, que eran el guadalupano, el Clemente Mejía y el de la Marina, ¿no? Y ya había ganado 2 salvo uno, ¿no? Y hasta que no gané el tercero dije, bueno, pues ya estoy listo, o sea, ¿cómo voy a ir afuera si ni siquiera soy profeta en mi tierra, ¿no? Y bueno, ya estando en el circuito mundial, pues aquí hago mi primer cruce, ¿no? Que fue el Canal de la Mancha, ¿sí? Y luego vienen más cruces, ¿no? Digo, y esto lo comento porque también han llegado muchos nadadores conmigo, obviamente con el sueño y con la ambición, lo cual es muy válido de cruzar el Canal de la Mancha y hacer otros nados, eh, pero que no tienen pues una experiencia previa como para hacerla en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante en cualquier ámbito que emprendamos, ahora sí que eh, por mucha desesperación que nos cause, pues ahora sí que irnos escalonadamente y por las piedritas, ¿no? Y no perder de vista el sueño, ¿no? No perder de vista el sueño, ¿no? ¿Sí? El otro aprendizaje es la importancia de rodearse con gente mejor que tú, ¿no? Y este nombre, pues ya lo escucharon reiterativamente, Claudio Plit, varias veces campeón del mundo, argentino. Él está casado con una mexicana y durante muchos años él venía a pasar 3, 4 meses a México y obviamente a entrenar, ¿no? Él se dedicaba, o sea, él era un nadador de aguas abiertas profesional y pues para mí eso era muy benéfico, ¿no? Porque yo semana a semana entrenaba 2 veces con él. Yo recuerdo que yo contaba los días, pues, para poder entrenar, pues, ahora sí, con un campeón del mundo, ¿no? O sea, ahora sí que qué mejor sparring, o más bien yo sparring de él, que tener a alguien así, ¿no? Y la verdad es que en mi carrera fue muy provechoso, no únicamente la parte de alberca, sino el platicar con él, el conocer qué pensaba, ahora sí que el exprimirle los sesos, ¿no? Eh, muy benéfico, ¿no? Y la otra persona también de lo deportista, digo, porque he tenido pues, la fortuna de tener grandísimos compañeros, o sea, digo, muy destacados, muy talentosos. Otro que viene a la mente fue Joe Hudepohl, 3 veces medallista olímpico, ¿no?
Y aquí fue muy peculiar porque cuando yo estaba entrenando para el Canal de la Mancha, me mandan un año a Estados Unidos a las oficinas centrales de Procter & Gamble. Y ahí tuve oportunidad de conocerlo. O sea, él en aquel entonces era el campeón nacional de high school o de preparatoria de todo Estados Unidos, ¿no? O sea, él apenas iba en segundo de preparatoria y todas las universidades habidas y por haber de Estados Unidos pues estaban tras sus huesos, ¿no? O sea, le ofrecían beca o lo que quisiera y y era muy peculiar porque, digo, yo en aquel entonces cuando fui tenía 26 años, 25, 26 años, y Joe y los demás compañeros pues eran adolescentes, ¿no? Tenían de 14 a 16 años, ¿no? Entonces, yo era una especie de hermano grande y viejo para todos ellos, ¿no? Sin embargo, la verdad es que me arroparon bien. Eh, eh, Joe, digamos, yo lo conocí en el 89-90, digo, nada más para dar perspectiva, en el 92 ganó 2 medallas con el equipo americano de Estados Unidos y ganó una tercera medalla de oro en la Olimpiada de 1996, ¿no? Y yo me acuerdo que los sábados, pues digo, imagínense, o sea, eran como mis sobrinitos, ¿no? Muy amables y todo, pero pues nuestros mundos eran muy distintos, ¿no? Y me acuerdo que los sábados ellos se juntaban pues para ir a desayunar y pues para platicar de las clases y que si la maestra de matemáticas y de literatura, ¿no? Y yo realmente pues entrenaba y me dedicaba pues a limpiar mi departamento y a hacer las cosas que durante la semana no podía hacer en mi departamento, ¿no? Entonces recuerdo que en una ocasión Joe me invita, ¿no? A uno de sus desayunos. Digo, yo suspicazmente como buen mexicano, yo pensé que pues, me querían llevar a un 7-Eleven allá a comprarles cerveza, ¿no? O sea, pues ya saben que tienen edad para comprar alcohol, pero no, digo, la verdad muy amablemente me llevaron, y recuerdo que yo nada más los escuchaba, ¿no? De todas las aventuras. En algún punto ellos me empezaron a preguntar qué hacía yo, ya les empecé a medio a platicar, pero inmediatamente volvimos a hablar de la maestra de matemáticas y de literatura, ¿no? Pero bueno, Joe, pues la verdad digo, dentro de la alberca y fuera de ella, también fue de la gente que me ha dejado, que he aprendido mucho. Él, digo, no nada más era es un buen nadador, sino que también un cuate muy listo, o sea, se fue a la Universidad de Stanford con la finalidad de, bueno, o sea, pensando en que la natación no iba a durar para siempre, quiso sacar así que el máximo de la beca que le ofrecían y bueno, llegó a ser vicepresidente de Goldman Sachs. De hecho, hace algunos años lo trajimos aquí a Monterrey a dar una plática, tanto en el deportivo donde yo nado, como en la empresa donde trabajo. Bueno, hemos hablado mucho de sueños, ¿no? De qué tan grandes pueden ser y que todos se pueden convertir en realidad, ¿no? O sea, bien lo decía Walt Disney, todo lo que podemos soñar se pueden convertir, ¿no? Y yo les quiero compartir sobre este tema una anécdota que habla de esto precisamente, ¿no? O sea, trabajando para Procter & Gamble, yo ya estaba pues nadando en el circuito, ya había hecho varios nados, ya teníamos una revista, imagínense, una revista impresa ahí en la empresa que mensualmente pues sacaba pormenores y historias de gente, ¿no? Entonces, pues ya habían dado razón de varios nados que yo había hecho, ¿no? Entonces, pues la gente ya me ubicaba como el loco que nadaba en distintas partes del mundo, grandes distancias, ¿no? En una ocasión fuimos a un seminario fuera de Procter junto con algunos compañeros y me acuerdo que en una de las dinámicas el instructor nos pregunta que digamos alguna meta que tengamos fuera de la parte profesional, entonces, y que la íbamos a compartir, ¿no? Entonces, pues yo ya me estaba preparando para nadar el Canal de la Mancha, entonces, pues ahí escuché a los compañeros, ¿no? O sea, unos querían aprender un idioma, otros querían aprender a tocar algún instrumento, otros se querían ir de mochileros un tiempo. Y bueno, cuando toca mi turno,
yo no dudo en decir que quiero cruzar a nado el Canal de la Mancha. Todavía me acuerdo de la cara que puso el instructor así con ojos de plato, muy sorprendido, y me dice, no, Jaime, las metas tienen que ser realistas y alcanzables. Entonces, antes de que yo le pudiera decir algo, mis compañeros de Procter, inmediatamente, atacados de la risa, le dicen, no, es que pues, para Lomelín esa meta es realista, es terrenal, ¿no? Posteriormente, en otro seminario con el mismo instructor, para entonces yo ya me había convertido en el 6º mexicano en cruzar el Canal de la Mancha, había establecido en ese entonces el récord, me lo vuelvo a encontrar, ¿no? Y él muy apenado, porque él sabía de lo que había pasado, llega a pedirme disculpas de cómo había dudado de la meta que había compartido yo con los compañeros, ¿no? Entonces, yo como buen ingeniero le dije que cuál era la probabilidad de que en uno de sus cursos o capacitaciones le fuera a tocar a alguien con una meta pues tampoco convencional, ¿no? O sea, por no decir tan loca, ¿no? Y bueno, pues ya como que se tranquilizó, nos reímos, pero la verdad es que eso también me dejó una reflexión muy grande de que realmente tenemos que vivir nuestros sueños y no soñar nuestra vida. Les agradezco su tiempo y estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por contarnos como tu historia, tus altibajos y todo lo que has pasado para para tener todos los logros que tienes hoy en día, ¿no? Y te voy a leer algunas preguntas que tenemos por aquí para que nos las puedas ir contestando. Los que tengan alguna pregunta y no la han hecho, los invitamos a que la pongan en el cuadrito de abajo de Q&A y ahorita se las estaremos pasando a Jaime. Entonces, bueno, la primera dice, mi nombre es Alejandro Rangel y mi pregunta es, ¿cuáles son tus tips para el nado nocturno? Los tips para el nado nocturno, yo le diría que de alguna manera sepa muy bien la navegación en el no nocturno y en el nocturno pues siga las luces de la embarcación que lo va guiando, ¿sí? Y que esas luces pues sean lo suficientemente visibles, pues para no perderse, ¿no? O sea, yo sé que se dice fácil, no lo es, pero yo creo que eso pues disminuye el riesgo de perderse o de ir al lugar equivocado. Pero eso es algo que se practica, es algo que se hace, y yo creo que entre más luces tenga la embarcación que vayamos siguiendo, es mejor. Perfecto. Por acá tenemos otra que dice, felicidades por tu admirable trayectoria. Para alguien que está empezando a realizar triatlones, ¿qué tips o recomendaciones darías para poder entrenar, motivarme constantemente y mejorar los tiempos? Bueno, yo lo primero que les diría es asegúrense de tener un buen entrenador, un buen instructor. Yo creo que eso pues ya es un avance y un porcentaje muy grande dentro de esto que están preguntando, ¿no? Porque el buen instructor, el buen entrenador, pues no únicamente nos va a guiar y nos va a hacer que mejoremos día a día, sino que nos va a motivar, ¿no? Y si eso se puede combinar con un grupo de compañeros motivados, mejores que uno, como les decía, pues ahora sí que ese va a ser el combo perfecto, ¿no? Ese va a ser el combo perfecto. Entonces esas serían mis recomendaciones. Perfectísimo. Por acá también nos dicen, Jaime, nos platicas de cómo te fuiste por las piedritas desde el circuito nacional, mundial y luego los cruces. Hoy ya no existen los circuitos, así que ¿cuál sería el camino por las piedritas para un nadador de aguas abiertas en el 2023? Bueno, yo creo que hoy en día el circuito nacional, o sea, la baraja que existe es mucho más amplia cuando a mí me tocó, ¿no? O sea, yo como les dije, yo cuando empecé a nadar había 3 competencias oficiales, ¿no? O sea, ahorita
mentiría si les doy un número, pero es enorme, ¿no? O sea, digo, a mí año con año me mandan y son hojas y hojas, ¿no? Entonces, yo les diría, dependiendo el kilómetros, los kilómetros que hemos nadado y el grado de dificultad, pues ir escogiendo en la temporada, ¿no? 2, 3 carreras o si podemos más, y ir aumentando el kilometraje y el grado de dificultad también, ¿no? Y yo reitero, ¿no? O sea, aunque no exista, digo, no hay un circuito que se llame circuito, pero hay una baraja amplísima de nados, donde podemos nosotros foguearnos y sacar mucha experiencia para si queremos hacer ahora sí que nados emblemáticos, pues podamos alcanzar esa meta, ¿no? Sin duda. Claro, perfectísimo. Bueno, también hay muchas felicitaciones de gracias, muy motivante, felicidades, muchas felicitaciones y agradecimientos. Y por aquí hay una pregunta que creo que un poco muchos la podemos tener, que es ¿cómo vencer el miedo a nadar y el miedo a la inmensidad del mar? Mira, yo creo que o sea, al mar siempre hay que tenerle respeto, ¿no? Siempre hay que tenerle respeto, pero o sea, hay que perderle el miedo. ¿Y cómo le perdemos el miedo al mar? Pues yo creo que también practicando, ¿no? Practicando. Digo, yo tengo un rito, digo, no es el único, yo sé, conozco muchos nadadores que lo hacen, que yo siempre que voy a emprender una competencia o un nado, pues le pido permiso, ¿no? O sea, porque siempre pues, la naturaleza tiene la última palabra, ¿no? Y la tendrá. Pero yo creo que yo hablaba de quitarnos esos obstáculos mentales. Yo creo que uno de ellos es nadar en el mar, ¿no? Digo, además de la práctica es pensar como si estuviéramos nadando en una alberca, ¿no? Digo, a lo mejor no vamos a ver las líneas, eh, a lo mejor no va a estar acotada en temperatura y todo eso, pero no es muy diferente, ¿no? O sea, a mí lo que me ayuda mucho es, o sea, cuando voy en nados así es, o sea, en automático como si estuviera en la alberca, ¿no? Y yo creo que también pensar en cosas positivas, eso siempre ayuda, ¿no? Y no nada más para perderle el miedo al mar, sino para, pues, enfocar la mente en cosas que queremos alcanzar y lograr, pero que a lo mejor física y mentalmente pueden ser muy extenuantes, ¿no? Entonces, pues es práctica, eh, respetar el mar, pero perderle el miedo con eso, con la práctica y con la mente bien en sintonía. Sí. Sí, claro, sin duda. Es como la mente es súper poderosa, tanto para bien como para mal, entonces hay que enfocarla, ¿no? A lo bueno. Tú lo Eh, dijiste bien, puede ser nuestro peor enemigo o nuestro máximo aliado, ¿no? Entonces, nosotros le cambiamos el switch de qué queremos que sea la mente para nosotros, ¿no? exacto. Por acá también nos preguntan cuál o cuáles han sido los elementos claves para balancear una vida académica y una carrera deportiva. Híjole, pues yo digo, siempre es un reto, ¿no? O sea, digo, porque cuando estuve en la escuela, pues era eh, la escuela, los amigos, la natación y el waterpolo, ¿no? Yo en aquel momento también jugaba waterpolo. Eh, Ahorita pues es la familia, el trabajo y el nado, ¿no? Entonces yo te diría, es un trabajo pues, que haces día a día, ¿no? Que haces día a día. Digo, a mí de alguna manera, digo, lo que me favorece de alguna manera en los entrenamientos es que yo entreno muy temprano en las mañanas, ¿no? Entreno muy temprano en las mañanas. Entonces, pues yo ya arranco el día en el trabajo, pues ya habiendo hecho mi entrenamiento. Las complicaciones son los fines de semana cuando tengo un nado próximo, donde sí las cargas aumentan y donde las horas son mayores, ¿no? Pero sí, o sea, yo te diría que o sea, es administrar el tiempo todo el tiempo y tratar pues de balancear lo mejor posible, ¿no? Claro, sin duda. Y tener como la disciplina, ¿no? Para levantarte temprano, para darle el tiempo a cada cosa, ¿no? Eso es básico, ¿no? La pasión y la disciplina, una lleva a la otra, ¿no? O sea, la pasión
a la disciplina y pues digo, se convierte en una rutina que la verdad parecería muy pesada, pero no lo es, ¿no? Porque pues tú lo gozas, ¿no? Claro. Por acá también tenemos una pregunta que creo que está bastante interesante, que nos preguntan nos ponen saludos desde Ecuador, ¿cómo dosifican la energía en las distancias establecidas en aguas abiertas y dependiendo de la temperatura y altura del lugar de competencia? Pues es interesante, ¿no? Es interesante, y no nada más eso, sino las condiciones las que yo hablaba hace rato, ¿no? De que tú puedes decir, bueno, pues la temperatura va a estar a tal, que no es una garantía que siempre esté así, ¿no? Yo he estado en nados, o sea, el de Catalina ahora en el 2021, que arrancamos a 20 grados y a los 20 kilómetros de los 34 ya estaba a 15 grados, ¿no? Entonces, hubo que sortear eso, ¿no? Pues yo te diría, yo creo que los abastecimientos son importantes, los abastecimientos se hacen en base a la distancia que piensas que vas a recurrir y las condiciones a las que te vas a enfrentar, ¿no? O sea, si va a ser un nado complicado, con muchas olas, con muchos kilómetros, con muchas horas, como lo fue Molokai en Hawái el año pasado, que era de cruzar de la isla de Molokai a Oahu, 45 kilómetros, pues eran paradas de cada media hora, ¿no? O sea, yo regularmente paro cada 45, 50 minutos, pero dadas las condiciones, pues lo hice, ¿no? Por otro lado, la temperatura del agua estaba agradable, 24 grados, pero afuera estaba, pues, calientito, ¿no? Arriba de 25, ¿no? Entonces, pues también había que cuidar la deshidratación, ¿no? En nados fríos, pues regularmente trato también de llevar alguna bebida caliente, la cual ayuda mucho, ¿no? Entonces, yo creo que el abastecimiento, qué tan frecuente se hace y el tener una planificación previo a la competencia o al nado, ¿no? Aunque, digo, ya lo vimos, ¿no? Uno nunca espera el viento del sur o nunca espera, pues, perder la embarcación o muchas cosas que tiene uno que sortear en ese momento a cómo van ocurriendo, ¿no? Entonces, pues también la mente hay que llevarla ahora sí que en modo muy flexible a tratar de enfrentar lo que venga, ¿no? Porque ya vimos que pues las cosas cambian por hora, ¿no? Claro, ir preparado para todo, ¿no? Como decías en la plática. Por Sí. aquí hay como dos preguntas que un poco van de la mano, que es, uno es qué vas pensando mientras nadas largas distancias y la otra es cómo vences el miedo a nadar de noche y a los animales acuáticos, que es un poco lo que decías, ¿no? De pensar en cosas bonitas. Cosas positivas, ¿no? Cosas positivas. Y fíjese, por ejemplo, en nados donde sabemos que hay tiburones, por ejemplo, Catalina, por ejemplo, Molokai, uno lleva en el kayak que va al lado de uno una cosa que se llama un shark shield, que es como un cable eléctrico que va abajo del kayak, emite ondas y lo que hace es repele a que los tiburones se acerquen y sí funciona, ¿no? Eh, el problema, por ejemplo, en Molokai es que yo, lo acepto, no soy tan bueno navegando y menos de noche, entonces llegué a estar a 15 metros de mi kayak, ¿no? Y el Shark Shield sirve a 5 metros, ¿no? Entonces, ahora sí que Shark Shield o no Shark Shield no hubiera funcionado, ¿no? Pero yo creo que mucho es no pensar en ellos, o sea, llevar realmente una mente muy positiva, o sea, pensar en cosas agradables para uno, la familia, música que uno le gusta, o sea, tantas horas uno escucha pues, cualquier cantidad de playlists, o sea, realmente llevar cosas positivas, eh, darse retroalimentación positivo, eso ayuda a traer la mente siendo aliada, ¿no? Y en los bichos, pues no, realmente no, va uno tan concentrado que no piensa en ello, aunque les voy a platicar una anécdota. Ahora en Molokai arrancamos a las 6 a las 6 de la noche, eran las 2 de la mañana, yo iba pues nadando en la oscuridad total y sentí como una mordida en uno de mis pechos y en el ombligo. Y pues imagínense, o sea, sí me saqué mucho de onda. No le quise preguntar al kayakista en ese momento, pero en la siguiente parada, abastecimiento, sí le dije, oye, fíjate que sentí algo. Eh,
qué pudo haber sido, ¿no? Y me dijo, no, aquí hay muchos peces distraídos que están en lo meto. Bueno, para no hacerles el cuento largo, o sea, me dejó en ese momento una marca que era así como más de una media luna, y recientemente me voy enterando que hubo otros nadadores que lo hicieron, que háganse cuenta que le dejó la misma marca, ¿no? Pero ellos sí vieron lo que les mordió y fue lo que le llaman un cookie cutter shark, que es un tiburoncito pequeño tipo cazón, pero tiburón, que llegó y lo mordió, ¿no? Y él sí se dio cuenta de lo que era, ¿no? Y si ustedes ven ahora sí que la marca de la mordida del amigo y la mía, o sea, fue una copy-paste, ¿no? O sea, una copia calca, ¿no? Digo, afortunadamente no llegué yo a ver lo que fue, ¿no? O sea, yo simplemente sentí la mordida y se fue, ¿no? No sé cómo hubiera reaccionado yo de haber visto el animal, ¿no? Pero bueno, pues digo, ahora sí que son gajes, ahora sí que nos estamos metiendo a su hábitat y, y son de las cosas y de los encuentros que uno puede tener, pero es más grande la pasión y las ganas por hacerlo que el miedo hacia ello. Claro, como dices, son cosas que pasan. Sí. Y por aquí tenemos varias preguntas que van un poco de lo mismo, que son, ¿cuánto tiempo al día dedicas a entrenar, a nadar? Si hay otro tipo de ejercicio que también te ayude a fortalecer el cuerpo aparte de la natación. Y la otra que también va muy de la mano es cuál es la alimentación para una competencia y entrenamiento. Sí, bueno, en cuanto a horas, yo te diría, lo que pasa es que depende de la fase en la que uno esté, ¿no? O sea, porque uno entrena así microciclos de 16 semanas, ¿no? Entonces, cuando estoy en lo más alto de ellos, pues probablemente llego a nadar, no sé, entre 2 y 3 horas diarias en la mañana, o sea, al día. En los fines de semana, pues sí, son sesiones más largas, como les comentaba. ¿Qué tanto más largas? Pues pueden llegar a ser de hasta 4 a 6 horas, ¿no? Sí trato de meter, pues que la vida a veces no me da, pero esa es la intención, 2 veces a la semana gimnasio, ¿no? Y sobre todo para prevenir lesiones. O sea, yo creo que el gimnasio y el trabajo fuera del agua es más que nada para eso, ¿no? O sea, obviamente, pues sí ayuda a la fuerza y todo, pero lo que evita en lesiones es enorme, ¿no? Y sobre todo, pues a medida que el tiempo pasa, porque ya no es lo mismo, pues el video que vieron en Santa Fe Coronda en 1987 a ahorita, ¿no? Entonces, pues tiene uno que tener mayor cuidado, ¿no? Y yo te diría, o sea, en cuanto a la alimentación, digo, previo a la competencia, pues es más carbohidratos que grasas y proteínas, ¿no? Y yo creo que pues tiene que ser balanceado durante todo el proceso de entrenamiento, ¿no? O sea, en cuanto a proteínas, grasas y carbohidratos. Claro, así es durante la preparación y antes de la competencia es seguir como con esta disciplina, ¿no? Y bueno, creo que una última pregunta porque ya se nos está Correcto. acabando el tiempo. Sí. Por acá No sé si preguntan. contesté las que faltó alguna ahí. Sí, no, sí las contestaste muchas. O sea, quedan algunas, pero la verdad es que Ok. son muy parecidas a lo que has contestado. Entonces, esta última que te voy a hacer es si alguna vez has dudado o pensado en renunciar y cómo lo superaste. Sí. O sea, yo creo que nados tan largos, tan arduos, sí llegan a ver esos pensamientos negativos, ¿no? Pero yo creo que inmediatamente, pues ahora sí que el angelito le gana al diablito, ¿no? O sea, como ya me ha pasado, he visto formas de cómo evadir esos malos pensamientos, ¿no? Y yo creo que el principal es, digo, todo el esfuerzo, todo el tiempo, toda la dedicación que se ha dedicado a ese nado como para que termine de esa forma, ¿no? O sea, yo les decía, y para mí han sido pues, los peores nados que he tenido las 2 veces que me han sacado, ¿no? O sea, en una pues, me dio hipotermia, pero yo ni cuenta me di, o sea, fue como un blackout y la siguiente
imagen que tengo yo en la mente es, iba yo en una ambulancia en la ciudad de Atlantic City a un hospital, ¿no? Y ahí estuve pues, bastantes horas, ¿no? En la primera sí me di más tiempo, ¿no? Entonces, pues también ahora sí que tengo esas amargas experiencias de lo que es, por la razón que sea, no haber terminado, ¿no? Entonces, pues yo prefiero, aunque no cumpla mis metas de tiempos y de todo lo demás, pues sí llegar, ¿no? Que al final del día es y tiene que ser la meta principal de un nadador de aguas abiertas, ¿no? O sea, el cumplir el nado, la satisfacción personal de decir, oye, pues hice tantos kilómetros en tantas condiciones, esa es la meta principal, ¿no? Porque sin esa meta, pues ya todo lo demás queda en deseos de la mente, ¿no? No son posibles. Claro. Pues muchísimas gracias, Jaime, por compartir con nosotros todos estos aprendizajes de, pues, de lo que es tu pasión y cómo los has llevado también a tu día a día. Muy interesante, de verdad, muchas felicidades por todos los logros que tienes, de verdad es admirable. Gracias por el tiempo, por ser un atleta extraordinario de DHL y no sé si quieras compartir alguna red social o alguna página o algo que quieras por si alguien te quiere preguntar algo. Sí, claro, sí, claro. Digo, estoy como Jaime Lomelín en Facebook, también en Instagram como Jaime Lomelín, arroba Jaime Lomelín 2 en Twitter, y digo, con mucho gusto, pues contestamos y respondemos cualquier noticia. Y bueno, pues nuevamente agradecerles a ustedes, Isabel, y a todo el equipo de HL, pues el hacerme partícipe del equipo de atletas extraordinarios, del cual estoy muy orgulloso de participar y muy honrado. Así que pues gracias a ustedes y ya gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a ti y a todos los que se conectaron. Que tengan excelente tarde. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego, buena tarde.